Christopher Zorrilla. Gloria a Dios, poderoso tiempo de oración. Dios está obrando. Yo sé que el Señor está escuchando el clamor de sus siervos y Él hará maravillas, porque la oración eficaz del justo puede mucho. Y en estos breves minutos vamos a estar hablando bajo el tema: haz de lo nutritivo un hábito en tu vida. Y quiero tomar como base principal Salmos 24, versículo 1 y 2. Leeremos en el nombre poderoso de Jesucristo. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. Aquí el salmista nos está dando unas informaciones muy importantes, y es que él empieza diciendo: de Jehová es la tierra y su plenitud. En otras palabras, esa cosecha que tienes después de sembrar, esa capacidad que la tierra tiene de recibir la semilla y hacer que la semilla salgan raíces, y después nazca un árbol, y el árbol de frutos. Esa capacidad de la tierra proviene del Señor. Que la tierra tenga la capacidad de cargar con el mar, con los ríos, esa capacidad proviene del Señor. La vegetación, todo lo que está en la tierra y la plenitud de la tierra, toda la capacidad de la tierra proviene del Señor. El mundo y los que en él habitan. Y da las razones: porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. Es decir, que cuando usted tiene gripe, hace un té con hojas. Quien tiene todos los méritos de ser exaltado por ese alivio es el Señor, porque esa plenitud que tiene esa hoja viene del Señor, porque el Señor fue quien la puso en ella. Entonces toda la plenitud de la tierra proviene del Señor. Ahora quiero dar una definición importante, y es de lo que es algo nutritivo, y es que la palabra nutritivo hace referencia a las sustancias alimenticias que tienen las propiedades y nutrientes necesarios al momento de ser ingeridas como alimento. Los expertos en nutrición señalan que una de las bases fundamentales para que el cuerpo tenga los nutrientes necesarios, es aprovechar el desayuno y hacerlo de manera nutritiva, cosa que muchos de nosotros pues no practicamos. Esto se da ya que el cuerpo al descansar pasa por muchas horas de ayuno y necesita recuperar las energías para poder tener un día productivo. Ahora bien, quiero tomar esta parte para hablar un poco del ayuno, y es que cuando el cuerpo está ayunando pasa algo poderoso e interesante, y es que cuando el cuerpo está en ayuno, como no tiene alimento, el cuerpo lo que hace es que utiliza las grasas que tiene adentro para convertirla en energía. Eso quiere decir que Dios, por medio del ayuno, lo que está diseñado para hacerte daño, Él lo utiliza para hacerte bien y sostenerte. Porque ya que la grasa corporal está diseñada para hacer daño, y el cuerpo cuando está en ayuno lo que hace es que la convierte en energía, vemos esa obra poderosa que hace el Señor cuando sus hijos están ayunando. El problema es cuando entregamos el ayuno con alimentos que no contienen nutrición para nosotros, ya que el valor nutritivo que tiene el desayuno es del 25% del valor calórico de la dieta diaria, y este debe componerse y contener los principales grupos de alimentos. En ese momento del día,
las personas deberían ingerir los alimentos que brindan calcio y proteínas al cuerpo, además también los que brindan el hidrato de carbono y vitamina B. Y esto debe ser acompañado de jugos naturales que brindan al cuerpo vitamina C. Ahora bien, se debe considerar que los alimentos nutritivos se encuentran completamente vinculados con lo que es sano y saludable. Luego de esto, quiero leer Éxodo 15, versículo 26, que dice: y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de la que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Vemos aquí que el Señor da mandamientos, leyes, normas y estatutos, y esta palabra carga con una promesa, y es que si prestamos atención a los mandamientos y estatutos del Señor y hacemos lo recto delante de Él, ninguna de las enfermedades que Él envió a Egipto nos llegará. Ahora bien, vamos a meternos en un asunto interesante. Escuchen qué dice las Escrituras, y esto lo vamos a leer detenidamente. En Mateo 15, versículo del 1 al 9. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Aquí se le acercan a Jesús escribas y fariseos de Jerusalén, personas encargadas de los manuscritos de las Escrituras y también personas encargadas de interpretar las Sagradas Escrituras, diciéndoles: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Pero oigan la palabra que Jesús le da. ¿Por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Aquí hay algo que hay que prestarle atención. Si los discípulos de Jesús estuvieran violentando los mandamientos de Dios, la acusación que los fariseos le presentarían a Jesús sería el por qué ellos están quebrantando la ley de Dios. Pero ellos dijeron: no, ¿por qué tus discípulos están quebrantando la tradición de los ancianos? Sin embargo, Jesús les responde: más bien, ¿por qué ustedes quebrantan los mandamientos de Dios por tradiciones de hombre? ¿Quién eran los ancianos? Los ancianos tenían poder para determinar leyes y normas para la nación. Asimismo se encuentra la iglesia, dando como doctrina mandamientos de hombres, lógicas que van acorde a la nación, pero no a las Escrituras. Los fariseos de ese tiempo enseñaban doctrinas, pero de hombres. Oye, la tradición de los ancianos hay que guardarla. Pero más para abajo, oiga que dice más para abajo: porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irreversiblemente. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así invalidáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición.
¿Y qué se ha predicado? Conforme a este tema de haz de lo nutritivo un hábito en tu vida. ¿Qué se ha predicado en referente a lo que es la alimentación? No son cosas que van acorde con la nación. Nosotros somos dominicanos y en el momento que predicamos así, no estamos invalidando los mandamientos de Dios. Esto se está viendo mucho en estos tiempos, así como en los tiempos de Jesús, que personas encargadas de interpretar las Sagradas Escrituras por su entendimiento, por las tradiciones de hombre, hemos invalidado los mandamientos del Señor. Y el Señor les responde de la siguiente manera: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombres, invalidando los mandamientos del Señor. Ahora bien, Mateo 15 del 10 al 20 dice: y llamando así a la multitud les dijo: oíd y entended. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces, acercándose sus discípulos, le dijeron: ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron estas palabras? Pero respondió él, dijo: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlo, son ciegos guías de otros ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Respondiendo Pedro, le dijo: explícanos esta parábola. Jesús dijo: ¿también vosotros son aún sin entendimiento? Debemos entender ahí que Pedro lo que le está diciendo: explícanos esta parábola. ¿Cuál fue la parábola? Es que la parábola fue que todo árbol, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlo, son ciegos guía de otros ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Esa fue la parábola. Y Pedro, como no le entendió, le dijo: explícanos esta parábola. Y el Señor le dijo: también vosotros sois aún sin entendimiento. ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado a la letrina? Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Jesús está hablando de doctrina, que no todas las doctrinas le hacen bien al ser humano. Las doctrinas que nos desconectan de los mandamientos del Señor no nos hacen bien. Porque debemos saber esto. Porque no solo decir Cristo salva, Cristo liberta, Cristo puede cambiar tu vida, es un mensaje cristocéntrico. Porque si el contenido del mensaje, antes o después de mencionar la palabra Cristo, si la palabra que tú estás mencionando no está vinculada a los mandamientos de Dios, en ese momento deja de ser un mensaje cristocéntrico en referencia al Cristo que envió Dios, y sería un mensaje cristocéntrico en referencia a un Cristo que se levantó por ahí, como está escrito en Mateo 24, versículo 24, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que a muchos se engañarán, si fuese posible, aún de los escogidos. Aleluya, aleluya, aleluya. No solo decir Cristo salva es el mensaje cristocéntrico. Porque Jesús dijo: no he venido a abolir la ley, sino a cumplirla.
todo mensaje que abole los mandamientos de Dios, pues debe de ser revisado, según las Escrituras. Y el Señor nos está llamando a hacer de lo nutritivo un hábito en nuestra vida. Escuche que dice Isaías 53, versículo 5. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Este es un pasaje que muchos de nosotros lo tomamos como cristocéntrico, y en esencia es cristocéntrico. Pero el problema es que nos desvinculamos de Éxodo 15, versículo 26. Porque el Señor nos está mandando a que cumplamos sus mandamientos. Y en sus mandamientos hay una promesa de que la enfermedad no nos va a llegar. Entonces, ¿qué pasa con Isaías 53, versículo 5? El pueblo es sacado del cautiverio. ¿Por qué fue puesto en cautiverio? Porque se rebelaron contra la palabra del Señor. Entonces, Dios los va a sacar. Y Dios los saca. Ellos se vuelven al Señor. Cuando se vuelven al Señor, el profeta suelta esta palabra: mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Vemos que este pasaje no es para invalidar lo que ya está escrito en referencia a las leyes alimenticias que el Señor nos da, o a las leyes sociales y políticas que el Señor nos da. No. Esta palabra que Él nos da es para descalificar los frutos que conseguimos en el tiempo de vida que vivimos en rebelión, en desobediencia a Dios. Para eso se activa la llaga de Cristo, porque por su llaga fuimos nosotros curados. O sea que si en un momento determinado te descarriaste, viviste en contra de la voluntad de Dios, te enfermaste de diabetes, sufriste del corazón, VIH, cualquier enfermedad, te reconcilias con el Señor, empiezas a guardar sus mandamientos, entonces la llaga de Cristo tiene el poder para desactivar el fruto que conseguiste en ese tiempo de vida que viviste en contra de los mandamientos del Señor. No es para invalidar, porque el guardar el mandamiento del Señor es la prueba de amor que Jesús demanda. Todos nosotros como seres humanos demandamos una prueba de amor. No nos llevamos de que tú me amas. Tú me amas, demuéstramelo. Demostramos el amor. ¿Cómo demostramos el amor? Estando siempre pendiente, tirando un mensaje, siempre estando ahí en los momentos malos y buenos. Pues Jesús dijo: quien me ama, guarde mis mandamientos. No lo abolamos, no. Quien me ame, guarde mis mandamientos. Eso dijo el Señor. Ahora bien, por último, quiero leer segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 6 para terminar. Dice así: el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Debemos de entender que la palabra nuevo pacto no está haciendo referencia a nuevos mandamientos, sino que ya no se necesitaría los corderos para reconciliarse con el Señor, porque Jesucristo vino como ¿qué? Como Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él, sabiendo que el segundo templo tenía que ser destruido para finiquitar el sacerdocio levítico y empezar el sacerdocio del Melquisedec, profetizado
por David y que se encuentra en el libro de Génesis. Entonces él está diciendo, el cual nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu. Del espíritu quiere decir de la intención del mandamiento. O sea que Él nos está llevando a una dimensión para conocer la intención de las Escrituras, la intención que Dios tiene al darnos un mandamiento. Hacia esa dimensión, porque si yo estuviera en una carretera y detrás de mí viene una patana todo lo que da, pitando fuerte para que yo me quite del medio, pero yo como religioso digo, el semáforo está en rojo y hay un mandamiento que dice no pasar el semáforo en rojo, y la patana me choca y nos matamos, pues entonces ahí hay un problema. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la intención del semáforo en rojo? Es evitar accidente. Si yo lo cruzo, estaría violentando la letra, pero no la intención por la cual se hizo el semáforo. No estaría violentando el espíritu del mandamiento. Hacia esa dimensión el Señor los está llevando cuando el apóstol Pablo dice, somos ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. No nos llevemos como de lo que suena bien en nuestra ciudad, en nuestro país, nuestra costumbre. No, escudriñemos las Escrituras, analicemos las Escrituras y veamos la intención que Dios tiene en cada uno de sus mandamientos, porque sus pensamientos son mejores que los nuestros y sus pensamientos son pensamientos de bien, así como lo dice las Escrituras. Y Dios te está diciendo en este momento, haz de lo nutritivo un hábito en tu vida. Creo que el próximo viernes vamos a estar descodificando algunos pasajes que se utilizan para descalificar los mandamientos de Dios. Porque es necesario, porque Dios a través de sus mandamientos nos tiene promesas de salud, de bien, de vida social, vida política. Todos sus mandamientos tienen un regalo especial para nosotros. Con Dios y con nosotros dejamos al pastor José Antonio Espinosa. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Tremenda enseñanza en esta noche. Y mientras usted, cuando iniciaba al principio, que usted decía que la grasa es recogida para convertirse más posteriormente en energía, tiene que ver cuando nosotros hacemos un ayuno, pero lo hacemos con propósito, con propósito. Y estaba analizando mientras usted predicaba, cuando Elías estaba en la cueva, que los cuervos le llevaron comida. Dice que cuando él se levantó de ahí, a partir de esa comida, él caminó 40 días y 40 noches. Por lo que se cree que a partir de ahí, esa caminata que él estuvo, fue algo milagroso. Lo que realmente